Cordial saludo, mi nombre es Luis Alejandra Navarrete Turcán y junto a mi compañera María Camila Revelo Delgado haremos presentación a la actividad 2, contabilidad y su utilidad en el sector público. Tenemos la introducción, los objetivos, el general y los específicos. Unidad 2 de la lectura, el concepto de contabilidad pública, el régimen de contabilidad pública y su orientación hacia la utilidad de la información. Tenemos los conceptos de contabilidad pública en el aspecto jurídico y conceptual. En el aspecto jurídico comprende la contabilidad general de la nación, la de las entidades o organizaciones descentralizadas territorialmente o por servicios cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y de cualquier otra entidad que maneje o administre recursos públicos, solo en lo relacionado con estos. En el aspecto conceptual tenemos que constituye su sistema de información contable encargado de la medición de los diferentes hechos financieros, económicos, sociales que realizan las entidades pertenecientes al sector público. Seguimos con el régimen de contabilidad pública y la utilidad de la información. Este se conforma por el Plan General de Contabilidad Pública, sus siglas son PGCP. Tenemos también el Manual de Procedimiento y la Doctrina Contable Pública. Seguimos con los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. El primer propósito es de control, el segundo propósito es de rendición de cuentas, el tercero de gestión eficiente y el cuarto de transparencia. Seguimos con los objetivos de la información contable pública. El primer objetivo es de gestión pública. En este la información contable sirve principalmente a la entidad contable pública del que la produce. El objetivo 2 es de control público. Este permite su ejercicio dentro de la entidad mediante el sistema de control interno y externamente a través de la ciudadanía. Y el tercer objetivo es de divulgación y cultura. Satisface necesidades generales de información para adelantar estudios de investigación que sean de conocimiento público y generación de cultura sobre el uso de los recursos públicos. Usuarios de la información, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en algún momento se benefician de los resultados del proceso contable público para satisfacer alguna necesidad informativa. Seguimos con la unidad 3 de la lectura, información contable y su procedimiento según la disposición de la Contaduría General de la Nación. Tenemos la información contable pública, que es el resultado del proceso contable, tales como balance general, estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, estado de cambios en patrimonio, reportes contables, etcétera. Proceso contable público, este según el Plan General de la Contabilidad Pública se define como un conjunto ordenado de etapas que se abrevian en el reconocimiento de la revelación de las transacciones. Y tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, sus siglas son SNCP. Es el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de la contabilidad estructurados lógicamente que, al interactuar con las operaciones, recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración pública. Tenemos los elementos del SNCP. El primero es el ente regulador, que es la Contaduría General de la Nación. El segundo es la regulación contable pública. El tercero son los sistemas electrónicos o manuales. Tenemos el de cuartas, los contadores públicos. Tenemos las entidades contables públicas. Siguen los evaluadores internos y externos de la información. Y por último, los usuarios de la información contable pública. Estados, informes y reportes contables. Tenemos los estados contables básicos que constituyen las salidas de información del SNCP y presentan la estructura de los activos pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden. Estados contables consolidados que revelan la situación, actividad y flujo de los recursos financieros, económicos, sociales, ambientales. Tenemos los informes contables específicos que se preparan para satisfacer las necesidades particulares de ciertos usuarios de la información contable. Y tenemos por último reportes contables. Son informes de propósito específico que suministran datos e información necesaria para el proceso de consolidación y desarrollo por la CGN. Tenemos también la presentación de la información financiera, económica y social. En este tenemos que las entidades integran el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública, CHIP, formularios de la categoría de Información Contable Pública, formularios de la categoría de Notas Generales y plazos para suministrar información a la Contraloría General de la Nación y por el tema responsables de la exhibición de la información contable.
Hola a todos, mi nombre es María Camila Revelo y daré continuidad a la presentación. Unidad 4. Decisiones administrativas que se desprenden de la información contable. A continuación tendremos los informes específicos que se pueden obtener de los estados contables y que no pretenden agotar las posibilidades de información sobre lo que ellos generen. Tenemos como tal la política para la gestión eficiente de las rentas y deudores, donde tenemos el informe de rentas a cobrar, el cual revela los ingresos tributarios pendientes de recaudo, así como las variaciones de un periodo a otro, y tenemos como tal la muestra de los códigos y los nombres de cuentas. En el informe de deudores, por tratarse de una situación semejante desde el punto de vista de las decisiones administrativas que se pueden tomar, se sugiere aplicar el análisis realizado para las cuentas por cobrar, desde el código 14 en adelante, con sus nombres de cuentas. Las políticas de gestión eficiente para activos operarios. Los activos operativos son todos aquellos que se están estrechamente vinculados al desarrollo de actividades relacionadas con el cometido estatal de entes públicos. Tenemos como tal que identificar la actividad en la contabilidad. Los activos operarios e inoperarios es muy importante y de ahí pueden derivarse algunas decisiones relacionadas con la disposición de los bienes o derechos que se posean. En la focalización de los gastos ambientales tenemos que se pueden hacer informes específicos como tal relacionados con el medio ambiente, con los códigos del 18 en adelante y acá el nombre de las cuentas. Esta norma también dispone que las regulaciones realizadas con el propósito de proteger el medio ambiente de los daños para repararlo, el deterioro y mantenerlos, así como el estudio y la investigación, se van afectando directamente al gasto. En el cumplimiento de las obligaciones de corto a largo plazo tenemos como tal el endeudamiento total. Este indicador se relaciona y mide el gasto del apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores a terceros con los activos del ente público, el endeudamiento a corto plazo y el endeudamiento financiero. Este último mide los flujos de efectivo con el que se cuenta para los efectos de cubrir las obligaciones a corto o a largo plazo. Los indicadores de gestión, ejecución de ingresos y ejecución de gastos. Se representa en esta parte la estructura de las cuentas de presupuesto y tesorería a nivel de grupos y cuentas. En un lado tenemos la estructura de las cuentas de presupuesto y tesorería y por otro tenemos las ecuaciones para determinar los resultados presupuestales, ingresos y gastos definitivos, entre los cuales se destaca el resultado presupuestal de ingresos, el resultado presupuestal de gastos y el resultado presupuestal definitivo. En los indicadores de gestión tenemos como tal la ejecución del presupuesto sobre ingresos de ingresos es igual al ingresos ejecutados sobre ingresos aprobados y la ejecución de los presupuestos de gastos donde es igual a gastos ejecutados sobre gastos aprobados. En la información que suministra las cuentas del presupuesto y tesorería se describe seguidamente de la información que se obtiene de las cuentas de presupuesto y tesorería, por lo que resulta bastante útil para una mayor comprensión sobre la dinámica en esta clase de cuentas. Y tenemos algunas de ellas, por no mencionarlas todas y resumir un poco. Cuentas de presupuesto y tesorería, cuentas dispersas para revelar el ciclo del presupuesto de ingresos, la ejecución del presupuesto de ingresos, la lógica de la naturaleza de las cuentas de presupuesto, la ejecución de presupuesto por vías diferentes del efectivo, reconocimientos y reconocimientos por transferencias y causación entre las cuentas, entre otras. Y por último tenemos las conclusiones. La contabilidad pública gestiona los procesos relacionados con la información financiera y económica. Además, está fuertemente involucrada con los procesos de planeación y presupuesto. De igual manera, sirve para conocer la situación y los resultados de los sectores en los que pertenece. La utilidad de la información es necesaria ya que permite a las organizaciones tomar decisiones para así cumplir con los objetivos y metas. Es de gran importancia tener presente la caracterización y grupos de cuentas para suministrar la información correspondiente en los procesos contables. Y los indicadores de gestión aportan la estructura de los diferentes grupos y cuentas. Es necesario conocerlos y aplicarlos en el momento de analizar las diferentes situaciones financieras. Muchas gracias.